Muy buenos días a todos. Estoy grabando hoy sábado, que se están cumpliendo 100 días de cuarentena y la verdad es que ya se hacen largos, ¿no es cierto? Ya nos cuesta a todos y extrañamos mucho. Pero bueno, seguimos acá, seguimos tratando de tener cada día un pensamiento, que es lo que pienso hoy dejar con ustedes, un pensamiento para que el que quiera, el que lo sienta, pueda reflexionar, pueda pensar. Hace muchos años leí un libro que es una novela cristiana. Creo que era adolescente o joven cuando lo leí, o sea, hace muchos años. Y la verdad es que les voy a contar nada más que el argumento para que podamos entrar en el tema el pensamiento, como les dije, que quiero dejar para hoy. El libro se llama En sus pasos. Trata de una iglesia en Inglaterra, una iglesia que parecía que todo estaba hermoso, floreciente, impecable, el pastor siempre pulcro, presentado, sus sermones estudiados, escritos, los hermanos se congregaban, eran la mayoría de un buen pasar económico, todo parecía estar hermoso. Un día de la semana, de una semana cualquiera, un hombre se presenta, un hombre mendigo se presenta en la casa del pastor justo cuando él estaba armando su sermón y requiere ayuda o algo y el hermano le dice, mire, estoy muy ocupado, en este momento no lo puedo atender, así que le pido a Dios que lo acompañe, que lo ayude y vuelva si quiere en otro momento. Le cerró la puerta. Llega el domingo, todo como todos los domingos, están en plena reunión, el pastor está dando su mensaje y de golpe entra a la iglesia, al templo, este hombre mendigo y empieza a hablar desde el fondo. Y empieza a contar que es un hombre que está viviendo en la calle, que se había quedado sin trabajo, que hace mucho tiempo que está golpeando puertas, yendo a la casa de muchos cristianos, yendo a distintos templos a pedir ayuda y en todos lados va recibiendo lo mismo, que van a orar por él, que van a ver qué pueden hacer. Y él sigue allí, su esposa había fallecido ya enferma, él se lo veía muy demacrado y enfermo, tenían una nena chiquita que estaba viviendo en la casa de unos amigos porque no tenían dónde vivir. Y mientras va avanzando, se va descompensando hasta que se desmaya. El pastor lo lleva a su casa porque se siente culpable, lo atiende, le da los últimos cuidados, pero este hombre que terminó contándole también cómo escuchaba los himnos y coros que cantaban en las iglesias y las letras que decían y las letras que hablaban de te entrego todo mi ser, todo lo que tengo lo doy a ti. Y él decía, si los cristianos hicieran eso, qué distinto que sería todo. Al siguiente domingo está por ir el pastor a la iglesia y este hombre muere en su casa. Él va muy compungido, toma la reunión, comienza hablando, pero después termina contando lo que había sucedido y les dice que él siente la necesidad de hacer un desafío y que convoca e invita al que quiera de la iglesia sin obligación a que haga lo mismo. Se trataba de hacer durante un año todo lo que hicieran, todo lo que hicieran. Antes de hacerlo, preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por eso el libro se llama En sus pasos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Allí es donde empieza toda la novela y después va contando la historia. En su momento a mí me marcó mucho y muchas veces en la vida, estando en algún lugar o teniendo que tomar una decisión, más allá de las comunes, pude preguntarme qué haría Jesús en mi lugar. Y esta es la reflexión que hoy quiero dejar para todos. Voy a leer un pasaje que está en 2 Pedro. ¿Me acompañan? Yo la leo. Voy a leerla, es de la versión NTV, perdón, 1 Pedro 2:21. Pero ese va a ser el texto en el que voy a hacer énfasis. Pero en realidad voy a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 24. ¿Sí? Lo leo en esta versión que me pareció más clara. Sin duda, si recordamos
vamos a recordar muy bien la versión de 1960, que un poco la vamos a tener en cuenta también. Esta porción dice así: ustedes, está hablando Pedro, después voy a contextualizar en qué momento lo decía, ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. La versión 1960 dice: para esto fuisteis llamados. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. Que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Qué difícil, ¿eh? Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Todo el pasaje es digno de que nos detengamos y lo reflexionemos, pero en este momento solo quiero dedicar unos minutitos nada más al versículo 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Esta carta Pedro la escribe a los cristianos en un momento que tenían persecución. ¿Por qué? Porque Nerón había incitado al pueblo diciéndole que los cristianos eran los culpables de haber incendiado, de haber destruido los dioses que ellos tenían y construcciones. Entonces lo hacía para que lo persigan, para sacarse la culpa de encima y que persigan a los cristianos. Y en todo momento sufrían este dolor. Quiero leerte tal cual algo que encontré, que dice: el esfuerzo de Satanás está puesto en hacer que la iglesia de Cristo sea desacreditada. Para ello, busca cristianos que no vivan conforme a la palabra de Dios y lo muestra a todos los incrédulos para que crean que todo lo que predicamos es falso. Dice la Biblia: nuestras vidas sean cartas abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Con quién nos tenemos que identificar? ¿Con quién nos tienen que relacionar inmediatamente cuando nos vean, cuando nos escuchen? Con Cristo. Con Cristo, ¿sí? Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que realmente Cristo abunde en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas, cuántos momentos y cuántas circunstancias? Pero para esto fuimos llamados, para mostrar el amor de Dios, para mostrar la obra de Dios en nuestra vida. Miren, para que sigamos su ejemplo, leía que ejemplo tiene que ver como poner debajo. ¿Vieron cuando escribimos con fuerza sobre una hoja y abajo hay otra y queda marcada la letra? Eso tiene que hacer Cristo en nuestra vida. Para eso tenemos que conocerlo. Para eso tenemos que basarnos claramente en su persona. ¿Qué fue Él? ¿Qué es Él? ¿Es amor? ¿Es humildad?
es obediencia. Cuántas cosas que podemos poner y decir que se relacionan con nuestro andar diario. ¿Cuántas veces tenemos que pensar qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cuántas veces tenemos que recordar que fuimos creados a imagen de Dios? Y la imagen de Dios es Cristo mismo, es su persona, es Él en la tierra pasando entre los hombres, entre todo tipo de hombres. Prácticamente no hubo nadie que lo halagara, que lo hiciera sentir bien. Siempre era con crítica, con peso, con demanda, con exigencia. Pocos fueron en aquel entonces y pocos son hoy. Miren, muchos dicen, con esta pandemia la gente está reflexionando. Personalmente, con la poca gente que estuve teniendo contacto, no veo corazones que se estén volcando a Dios. No veo corazones que se estén doblegando diciendo, uy, hay algo más poderoso, hay alguien más fuerte, hay alguien que guía. Mi vida está en las manos de alguien. Yo personalmente no lo he visto. No hay tan rápida reflexión de los hombres en buscar a Dios. Pero si en nuestra vida ven respuestas a todas las cosas que glorifiquen a Dios, que muestren a Dios en nuestra vida, que nos identifiquen con Cristo, que nos identifiquen, como les decía, en todo momento. No por vernos el domingo salir de casa temprano cuando prácticamente nadie sale y los vecinos todos saben que vamos a la iglesia. Eso no es nada. Lo que vale es lo que cada momento, en sus pisadas, cada paso que demos, que estemos verdaderamente dando los pasos que Cristo daría y los pasos que Cristo dio. Qué bueno sería hacer como esa iglesia, tomar ese desafío. No importa, es una novela, pero la palabra de Dios también nos insta a eso, porque nos lo dice claramente, que para eso fuimos llamados, para eso, para testificar del nombre de Cristo, de la vida de Él, del amor de Él. Dice en el libro de 1 Juan, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Andar, caminar, sus pasos, en sus pasos. Dice el himno 498, qué hermoso, quiero seguir, dice, primero empieza así, quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. Siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Como poesía, es hermosa. Como deseo, el mejor. Como realidad, cada uno de nosotros tenemos que decirnos, ¿es lo que hago? ¿Es lo que busco? Hermanos, que en esta nueva etapa, que nos vuelven a pedir un esfuerzo más y que las cosas se van poniendo cada vez más duras y difíciles. No obstante eso, porque no la tenían fácil los cristianos. Cuando alguien tenga que señalar, no diga, mira vos, cristiano, y rezongando, y criticando, y enojado. Que Cristo abunde en nuestras vidas, que estemos identificados con Él y que podamos seguir siempre en sus pasos. Hasta pronto. Buenos días, queridos hermanos, espero se encuentren bien. Nosotros muy bien, gracias a Dios, extrañándoles, pero también confiando en el Señor en este tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes algunos versículos del capítulo 29 de Jeremías, que es una carta
Es la carta de Jeremías a los cautivos para consolarlos en el exilio en Babilonia. Jeremías profetizó condena para este pueblo de dura cerviz que se había apartado de Dios, pero también predicó esperanza para esos cautivos. Habiendo Jeremías anunciado su sentencia de 70 años de cautiverio en Babilonia, Jeremías luego les dijo a estos judíos desterrados cómo poder sobrevivir esos años. Y esta instrucción o consejo justamente es la que quiero tomar hoy para poder sacar aplicación a nuestra vida. Los cómo hacerlo, que les dice Jeremías, pueden ayudarnos también a nosotros cuando nos encontramos viviendo momentos difíciles, como ahora, que a nadie escapa esta situación de enfermedad y de pandemia, con otros problemas que conlleva económicos, situaciones familiares y diferentes situaciones difíciles que no escogimos para nosotros, pero que también sabemos que no escapan del control de Dios. Y vamos a leer, primero que nada, empezamos en el versículo 1 y vamos a ir leyendo algunos versículos del capítulo 29. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Pasamos al versículo 4. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Versículo 6. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y versículo 14 dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta acá la lectura. Quiero que vamos a ir tomando algunos puntos. El número 1, vamos a ponerle, es un ABC de agradece la mano de Dios. ¿Sí? El consejo es poder agradecer la mano de Dios en todo, ver, reconocer la mano de Dios con gratitud. ¿Sí? Y vemos acá en varios versículos que Jeremías le dice que Dios le dice al pueblo que era él quien lo había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia. En el versículo 4 al final, si prestamos atención, dice la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Luego en el 7 también dice y procurar la paz de la ciudad de la cual os hice transportar. Y luego en el 14 al final también dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y luego en el 20 también dice todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Vemos acá que 4 veces Dios les dice al pueblo que era Él quien los había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia. No fueron los babilonios quienes los sacaron de su tierra, sino que Dios mismo lo permitió. Y de igual manera es en nuestra vida. Dios es el que permite que estemos en esta situación, en cualquier situación que nos encontremos. La situación puede ser no la ideal, pero está en manos de Dios y nada escapa de su control. Cuando reconocemos esto, que Dios tiene el control absoluto, no solo del universo en general, del mundo,
sino de mis circunstancias particulares, podemos sobrellevar mejor los momentos difíciles. Pensar en la verdad acerca de Dios, de esto que decíamos, que Él tiene el control sobre todo, nos ayudará a eliminar los miedos, la inseguridad, la incertidumbre, la tristeza, la amargura, la depresión, preocupación bueno, y todas las cosas que podamos estar viviendo en este momento, ¿sí? Podremos disfrutar de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en estos tiempos difíciles. Y el segundo punto sería, dijimos que era un ABC, sería con la B, sería brota donde estás plantada o plantado, que podamos brotar donde estamos plantados, donde Dios nos puso. Y quiero que leamos los versículos 5, 6 y 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Perdón, 4 no era, 5. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a cual os hice transportar y rogad por ella. Vemos acá varios verbos, ¿sí? Dice edificar, habitar, habitadlas, plantad, comeos, casaos, engendraos, multiplicar y procurar la paz. Y también rogar, interceder por esta ciudad. Vemos acá la prioridad en construir vidas, matrimonios y familias duraderas, sólidas, que esto debía estar en el centro de su atención y no el dolor que sentían por el cautiverio. Si bien el cautiverio era real, Dios mismo les había dicho que iban a estar ahí durante mucho tiempo. Así que, por lo tanto, hagan en ese tiempo cosas provechosas. Concentren sus energías en crecer y en mejorar. Debían además procurar la paz de Babilonia e interceder en oración por ella, ya que su propio bienestar dependía de ella. Y pensaba como aplicación a nuestra vida que debemos también interceder en oración por nuestro país y por nuestra ciudad, por nuestro país y por el mundo en, en estos momentos, en esta situación siempre, pero pensando en estos tiempos de pandemias y de crisis económicas, que nuestra obligación, nuestra responsabilidad es rogar e interceder por nuestro país y por el mundo. Y Dios llamó a los cautivos, como vemos acá, a poder construir casas, a sembrar, a dar frutos en la tierra de su aflicción. La vida debía continuar para ellos y la vida también debe continuar para nosotros, aún en la mayor de nuestras aflicciones. Cuando nos preguntamos a veces cómo sigo, tenemos que recordar que Dios quiere que sigamos creciendo y edificando donde estamos, que donde estamos es donde Él nos puso y ahí es donde debemos brotar, donde estamos plantados. Y esto es la forma en la que debemos atravesar todo momento, pero principalmente los tiempos difíciles. Em, si pensamos en lo que Jeremías, el consejo que Jeremías les daba al pueblo, era prosigue sin detenerte. Les decía, edifica, construye, forma tu familia, brota, crece, vive, aumenta, no te sientas triste o deprimido, esperando que las cosas cambien o mejoren, que sería también para nosotros, sino que debemos mejorarlas nosotros desde nuestro lugar y confiando en Dios, obviamente, procurar la paz, orar, interceder, esforzarnos y tantas cosas más que sabemos que Dios nos manda a hacer. Sería entonces brotar en el lugar donde estamos plantados, donde Dios nos puso, en nuestra familia, desde nuestro entorno más cercano, en siendo de bendición también para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo. Y el número 3, el punto 3,
sería la C, concentrar nuestro pensamiento en las promesas de Dios. Vemos que acá había una promesa para el pueblo de Israel en Jeremías 29:11 más específicamente, que Dios les dice, y lo quiero leer de la versión Dios habla hoy, que me encantó esta traducción, y Dios les dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y pensaba que cada vez que este pueblo desterrado estuviera desalentado, debía encontrar esperanza y fuerza en Dios y en esta promesa. Y lo mismo es para nosotros. Dios tiene planes de bienestar y no de mal, no de calamidad, de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y sus promesas son una fuente de verdadera confianza y seguridad, a pesar de todos los problemas, las heridas y las interrogantes que vayamos enfrentando a lo largo del camino. Para pensar entonces en qué centro mi atención cuando las cosas en el mundo vemos que caen, que se deshacen a nuestro alrededor, que hay enfermedad, que hay muerte, que hay crisis económicas. eh, Justamente en estos momentos es cuando más tengo que quitar del centro lo que me está ocurriendo a mí, mis problemas o lo que está ocurriendo, y pensar en Dios, en Él, en su carácter, en sus promesas y en la esperanza gloriosa que tenemos sus hijos, aun cuando la vida parezca sin esperanza. Y el cuarto punto, que sería la D, desempeñarme desempeñarme, perdón, en hacer algo útil, poder desempeñarme haciendo algo útil. Y esto fue precisamente lo que le dijo Jeremías a los cautivos israelitas. Ellos debían hacer algo útil, debían construir casas, casarse, multiplicarse y orar, pero debían principalmente servir a Dios en sus matrimonios, en sus familias, en sus negocios y en todo lo que hicieran. Tal esfuerzo y servicio los ayudaría a alejar la depresión y el desaliento y daría a cada día propósito y realización. Y esto también se aplica a nosotros. Si estamos ocupados en servir a Dios y en servir a mi familia, en servir a mi hermano o al prójimo, voy a dejar de pensar, de preocuparme tanto y voy a tener un propósito en la vida. Donde quiera que estemos, y si nuestras circunstancias sean buenas o malas, si estamos casados, si estamos solteros, si somos madres, sabemos que todos estamos llamados a servir a nuestro esposo, a servir, criar y amar a nuestros hijos. Bueno, eh, pero principalmente sabemos que todos estamos llamados a servir a Dios y al cuerpo de Cristo, a su iglesia. Y cuando estamos atravesando tiempos difíciles como ahora, eh, debemos seguir sirviendo aún con más fuerzas a Dios y también a nuestra familia y a su pueblo. Seguramente hay muchas cosas que nosotros no conocemos del futuro, de lo que va a pasar o de lo que debemos hacer, pero hay algo que sí sabemos los hijos de Dios, y es que Dios nos llama a servirle a Él y a su pueblo. Así que eso es lo que debemos hacer aún en los momentos de mayor aflicción y de mayor dificultad. No bajar los brazos y seguir sirviendo a Dios. Eh, Servirle a Dios requiere fortaleza, requiere energía, y todo esto sabemos que Dios nos puede proveer de todo lo que necesitamos para poder servirle aún en medio de nuestros problemas y de nuestros sufrimientos. Y para concluir, pensaba que en la Biblia hay muchos ejemplos de hijos de Dios que atravesaron momentos muy duros y muy difíciles
tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, por ejemplo, encarcelado, tenemos a José y tantos otros, al mismo Jesús, que pasaron momentos muy duros y muy difíciles, eh, los cuales ellos no habían escogido estar y no lo merecían, pero aún así ellos siguieron el plan de Dios y ellos pudimos ver en la vida de ellos que ellos aplicaron estos 4 puntos que estuvimos pensando hoy. Agradecieron y reconocieron la mano de Dios en todo, brotaron y fueron donde fueron plantados, se concentraron en creerle a Dios y sus promesas y se desempeñaron en algo útil. Y entonces los animo, y pensaba, me animo a mí en todo esto, pensaba en poder seguir su ejemplo. Espero que les haya sido de bendición estos pensamientos en los que Dios me habló primero a mí y que les puedo compartir a ustedes. Les mando un abrazo, les mandamos un abrazo junto a Pablo también y a Clarita. Los queremos mucho.